Y si te dijera que hay una práctica íntima que muchas parejas católicas realizan con total naturalidad, pero que a la luz de la enseñanza de la Iglesia y la palabra de Dios podría estar ofendiendo profundamente al Señor. Este mensaje no es para quienes desean justificar sus impulsos bajo el velo del matrimonio, ni para aquellos que prefieren callar cuando la conciencia los llama. Hoy nos adentraremos en una verdad incómoda de esas que raramente se proclaman desde los ambones, pero que hieren el alma cuando uno se detiene a meditar en la presencia del Santísimo. Vamos a hablar de una práctica que ocurre en secreto, incluso entre esposos fieles, y que ha sido objeto de reflexión por parte de teólogos, confesores y santos. Es posible que algo dentro del sacramento del matrimonio pueda desagradar a Dios. Acompáñanos hasta el final porque analizaremos la Sagrada Escritura, escucharemos la voz del magisterio y el testimonio de santos como el Padre Pío, que tanto insistió en la pureza del corazón, incluso en la vida matrimonial. No es fácil, pero el amor verdadero exige verdad, entrega y obediencia. ¿Y tú crees que todo está permitido entre esposos solo por el hecho de estar casados? La vida conyugal es un terreno sagrado instituido por Dios desde el principio, cuando unió a Adán y Eva en un vínculo que no solo era carnal, sino profundamente espiritual. Esa unión representa el misterio del amor entre Cristo y su Iglesia. No obstante, a lo largo de los siglos, muchas prácticas ajenas al espíritu del Evangelio se han infiltrado en los matrimonios cristianos, influenciadas por el hedonismo, la cultura permisiva y la industria de la lujuria. Por eso surge la pregunta crucial: ¿puede haber un acto íntimo dentro del matrimonio que desagrade a Dios? Muchos fieles católicos se sorprenden al descubrir que no todo lo que es mutuamente deseado es moralmente aceptable. El apóstol San Pablo, en su carta a los Romanos, nos advierte de cómo incluso el cuerpo de los creyentes puede ser entregado a pasiones que degradan la dignidad humana. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿puede el lecho conyugal convertirse en ocasión de pecado si no se vive con la gracia de Dios? Consideremos el testimonio de un matrimonio católico comprometido con su parroquia. Ambos servían en la liturgia y participaban de la Eucaristía diaria. Sin embargo, comenzaron a imitar prácticas aprendidas fuera del contexto cristiano, inspiradas por imágenes mundanas. Aunque no sentían culpa inmediata, sí notaban un distanciamiento interior respecto a Dios. Se preguntaban: ¿era esta una advertencia del Espíritu Santo o tan solo un remanente de moralismos anticuados? El Padre Pío decía con firmeza que cuando se pierde la inocencia del alma, incluso en el ámbito matrimonial, la gracia se ve opacada. Él exhortaba a los esposos a vivir su intimidad con pureza, sin convertir el lecho en un campo de lujuria disfrazada. La carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 4, declara con claridad: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Este versículo ha sido interpretado por generaciones de santos y confesores. ¿Qué significa realmente un lecho sin mancilla? ¿Es posible manchar la intimidad entre esposos? La respuesta desde la enseñanza de la Iglesia es afirmativa cuando se busca solo el placer sin apertura al amor sacrificado, cuando se imitan escenas de impureza que nacen del egoísmo y no del amor conyugal, se profana el espacio sagrado del matrimonio. No se trata de crear listas de actos permitidos o prohibidos, sino de discernir con el corazón formado en la fe. Este acto nace del amor, el respeto y la entrega mutua. ¿O proviene del deseo de dominar, manipular o recrear fantasías que el mundo exalta y que la Iglesia con sabiduría ha condenado? Padre Pío advertía a muchas almas en confesión sobre cómo incluso dentro del matrimonio hay que custodiar la virtud de la castidad entendida como la pureza del amor. Veamos otro caso. Una mujer católica compartió en una comunidad de oración su incomodidad con cierta práctica
que su esposo, también creyente, deseaba introducir en su relación. Él le decía que como esposa debía ceder ya que estaban dentro del vínculo sacramental. Sin embargo, ella sentía que no era un acto de amor, sino la repetición de imágenes que él había interiorizado durante su juventud, cuando aún no conocía la luz del Evangelio. El Padre Pío, al hablar sobre la vida matrimonial, no condenaba la intimidad, pero sí recordaba que todo acto conyugal debía estar unido a la voluntad de Dios vivido con caridad y respeto. Aquí nos enfrentamos a una frontera delicada cuando la intimidad conyugal se transforma en una repetición de actos aprendidos fuera de la voluntad de Dios. El matrimonio no es un permiso absoluto. No convierte lo incorrecto en virtud solo por desarrollarse dentro de una unión sacramental. Esta es una verdad que muchos fieles prefieren pasar por alto. Se aferran a la idea de que si ambos esposos están de acuerdo, todo es válido. Pero ¿qué pasa si ambos están equivocados? Y si el verdadero estándar no es el consentimiento humano, sino la santidad que Dios exige. San Pablo nos exhorta en la primera carta a los Corintios 6, 10, 18, 20. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que una persona comete queda fuera del cuerpo, pero quien fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aunque esta advertencia se dirige al pecado fuera del matrimonio, el principio espiritual que transmite es claro y profundo. El cuerpo es templo. Y un templo no puede ser profanado, ni siquiera por actos que parezcan aceptables, si en el fondo deshonran a Dios. Entonces, ¿cuáles son las acciones íntimas que muchos matrimonios cristianos practican sin discernimiento y que Dios no aprueba? Hablemos con claridad. Se trata de ciertas prácticas sexuales orales o anales que, aunque se den en mutuo acuerdo, son imitaciones de actos introducidos por una cultura excesivamente erotizada y alejada de la pureza evangélica. Estas conductas no son promovidas ni aprobadas en las Sagradas Escrituras. Más aún cuando se examina su origen histórico y su relación con antiguos rituales de idolatría pagana, el asunto se vuelve más alarmante. En tiempos remotos, en los cultos a deidades como Baal o Astarte, se realizaban rituales que desfiguraban la dignidad del cuerpo humano bajo el pretexto del placer y la fertilidad. Hoy esas mismas prácticas han sido disfrazadas por la industria del entretenimiento y presentadas como normales o incluso beneficiosas para la pareja. Pero la raíz no ha cambiado. Se trata de exaltar el deseo carnal por encima del propósito divino. ¿Significa esto que el cristiano debe vivir una vida íntima, sin pasión o afecto? En absoluto. Dios es el autor del amor, del deseo mutuo y del placer dentro del marco del matrimonio. El Cantar de los Cantares nos ofrece un lenguaje cargado de belleza y ternura conyugal, lleno de imágenes sensuales, pero siempre centradas en el respeto, la entrega sincera y la mutua dignificación. Lo que el Señor rechaza no es el gozo matrimonial, sino toda distorsión que desvíe su intención original. En muchos hogares católicos de hoy, el verdadero problema no es solo lo que se practica, sino lo que se acepta sin cuestionar. Cuando una pareja incorpora conductas sin considerar su trasfondo, su sentido espiritual o su impacto en la relación, está dejando abierta una puerta a posibles daños en el lecho conyugal. No todo lo que produce placer es santo. No todo lo que se consume visualmente es digno de imitación entre esposos. Y ciertamente, no todo lo que resulta emocionante momentáneamente construye la relación ni glorifica al Creador. Aquí es donde surge la necesidad de una introspección seria. ¿Qué está guiando tu vida íntima como creyente? ¿La palabra viva de Dios o las memorias del pasado? ¿El diseño del Creador o las tendencias del mundo? Tal vez ha llegado la hora de volver al altar, de consagrar incluso la intimidad matrimonial en la oración de invocar al Espíritu Santo
para obtener sabiduría y discernimiento sobre qué fortalece y qué debilita. Padre Pío, cuya vida de oración y penitencia fue reflejo de una entrega total a Cristo, enseñaba que incluso los aspectos más humanos deben pasar por el filtro de la gracia. Él nos recuerda que la santidad no se limita a los actos visibles de piedad, sino que se extiende hasta lo más íntimo del corazón. En una ocasión, exhortó a los esposos a vivir su unión con amor, pero también con reverencia, conscientes de la presencia de Dios en cada rincón de la vida conyugal. Esta sabiduría no es ajena al Evangelio, al contrario, es su fruto. Otro pensamiento suyo sugiere que donde hay pureza, hay fuerza. Donde hay limpieza de alma, hay claridad en las decisiones, incluso en las más privadas. Que su testimonio, junto con el ejemplo de tantos santos que han vivido su vocación matrimonial con fidelidad, nos anime a examinar nuestra conciencia con humildad. Tal vez sientas incomodidad al leer estas líneas. Tal vez haya tensión o conflicto interior. No lo veas como algo negativo. Esa incomodidad puede ser el susurro del Espíritu Santo que llama a la conversión. Recuerda lo que también decía Padre Pío: el alma que tiene fe nunca está sola. Él mismo pasó por tormentas interiores, pero siempre se mantuvo fiel, sabiendo que la verdad de Dios no cambia por las costumbres del mundo. Si hoy tu corazón es tocado por esta palabra, no la rechaces. Es un signo claro de que el Espíritu Santo está obrando en lo profundo de tu alma. En ocasiones es precisamente al confrontar nuestras áreas más íntimas que el Señor nos permite experimentar una libertad verdadera y una sanación profunda dentro del sacramento del matrimonio. Quisiera hacerte ahora una pregunta muy personal desde el corazón y con la intención de iluminar tu vida con la verdad del Evangelio. ¿Crees que existen actos conyugales que, aunque consentidos por ambos esposos, deberían evitarse por respeto a la voluntad de Dios? ¿O piensas que el amor conyugal, por el simple hecho de ser dentro del matrimonio, justifica cualquier práctica? Te invito a compartir tu opinión con caridad y apertura en los comentarios, porque este diálogo no solo es necesario, sino urgente. Da al me gusta si estas palabras te están ayudando a reflexionar, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos, donde seguiremos descubriendo verdades que, aunque incómodas, son cruciales para la vida espiritual de todo creyente. Al abordar esta verdad tan delicada como iluminadora, es preciso ir aún más profundo, llegar a la raíz del conflicto. ¿Por qué tantos matrimonios católicos, aun reconociendo que ciertas prácticas podrían desagradar al Señor, eligen persistir en ellas? ¿Qué hay detrás de esta aparente contradicción entre la fe profesada y la intimidad vivida? La respuesta, aunque nos incomode, es evidente. Estamos inmersos en una cultura que ha sido moldeada por el hedonismo y la exaltación del placer desde edades muy tempranas. Incluso en hogares católicos, nuestros hijos crecen expuestos a mensajes visuales y verbales que glorifican una visión del sexo completamente desligada de su dimensión espiritual. Las películas, las redes sociales, la música popular y las series han promovido una mentalidad donde lo único que importa es el consentimiento y no la voluntad de Dios. Muchos fieles no son conscientes de cuánto ha penetrado este adoctrinamiento en sus propios matrimonios. Llegan al altar convencidos de que al estar unidos sacramentalmente, todo deseo se vuelve legítimo. Pero la mente, como nos enseña San Pablo en su carta a los Romanos 12:2, necesita ser transformada. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y es precisamente en ese proceso de renovación donde muchos fallan. Porque mientras oran, leen las Sagradas Escrituras y sirven en sus comunidades, mantienen su sexualidad al margen de la gracia, como si esa área de su vida
no necesitará ser santificada. Vive en una espiritualidad fragmentada donde lo divino se limita al templo y lo íntimo queda relegado a lo privado, sin reconocer que el Espíritu Santo también habita en el lecho conyugal. ¿Qué ocurre entonces cuando lo que hacemos en la intimidad entristece al Espíritu que mora en nosotros? Es en este punto donde emergen los testimonios más conmovedores. Matrimonios que comenzaron sin remordimientos, creyendo que exploraban el amor, pero terminaron enfrentando frialdad espiritual, distanciamiento emocional e incluso crisis profundas en su relación. No porque el acto físico fuera torpe o incorrecto en su ejecución, sino porque en lo más hondo algo de aquello ofendía su dignidad como hijos de Dios. En vez de acercarlos, los separaba. En lugar de unir sus almas, despertaba sombras heridas antiguas, hábitos impuros, o dejaba una sensación de impureza interior imposible de ignorar. Una esposa cristiana compartió una experiencia en una conversación pastoral. Sentía que mi esposo me amaba, pero en ciertos momentos durante nuestras relaciones se transformaba. Me pedía cosas que me hacían sentir como un objeto. Yo aceptaba por amor, pero luego me sentía vacía. Orábamos juntos, servíamos en la parroquia, pero en nuestro lecho algo se había infiltrado. Ese algo muchas veces tiene un nombre: la lujuria disfrazada de amor. Y aquí debemos hacer una distinción crucial a la luz de la doctrina católica. La Iglesia no condena el deseo sexual dentro del matrimonio, al contrario lo reconoce como parte del don recíproco entre los esposos cuando está ordenado al amor auténtico, al respeto mutuo y a la apertura a la vida. Padre Pío, en su profunda sabiduría espiritual, exhortaba a los fieles a vivir cada dimensión del amor conyugal con pureza de intención y obediencia al Señor. Para él no había rincón del alma ni del cuerpo que pudiera permanecer ajeno al proceso de santificación. Enseñaba que incluso en el amor humano debía brillar la luz de Cristo. Al contrario, el verdadero creyente lo celebra con gozo reverente. Hay una diferencia esencial entre el deseo santo, nacido del amor genuino, del respeto mutuo y de la entrega generosa, y la lujuria, esa pasión desordenada, egoísta y ansiosa que busca el placer sin considerar ni al otro ni a Dios. Cuando el lecho conyugal está gobernado por la lujuria, incluso los actos consentidos se convierten en una idolatría del placer, alejando el corazón del propósito divino. Por esta razón, muchos pastores católicos y orientadores espirituales están empezando a hablar con mayor claridad sobre la urgencia de una teología de la sexualidad iluminada por el Evangelio. No basta simplemente con repetir que la unión sexual pertenece al matrimonio sacramental, ni que Dios la bendice dentro del vínculo sagrado. Es necesario también enseñar a vivir la sexualidad como un don santo, a discernir entre el placer legítimo y las distorsiones que lo corrompen, y a mantener viva la llama del amor, sin apagar la luz del Espíritu Santo. Volvamos a las Escrituras. En la carta a los Efesios capítulo 5, San Pablo ofrece una clave luminosa. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Este versículo tan citado en las celebraciones nupciales encierra una profundidad mística. El amor conyugal está llamado a imitar el amor de Cristo, sacrificial, purificador, protector. Si lo que hacemos en la intimidad no edifica, no santifica, no cuida del otro, podemos llamarlo amor. Algunos podrían objetar diciendo que la Biblia no ofrece una lista detallada de lo que está permitido o prohibido en la intimidad matrimonial. Y es cierto, no hay un catálogo exhaustivo, pero Dios en su sabiduría nos ha dado principios, nos ha confiado al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y ha puesto en nosotros la conciencia, esa voz interior que advierte cuando algo no está bien, aunque nadie lo haya dicho explícitamente. La pregunta entonces no debería ser, ¿esto está permitido?, sino ¿esto glorifica a Dios?
Ese cambio de perspectiva transforma todo porque deja de tratarse de hasta dónde puedo llegar sin pecar y empieza a centrarse en cómo puedo amar más profundamente a mi esposo o esposa, cómo puedo reflejar el amor de Dios incluso en lo más íntimo. Esa es la madurez espiritual a la que somos llamados. Imagina un matrimonio en el que los esposos oran antes de unirse, no como una formalidad, sino como un acto de consagración de su entrega mutua, donde se preguntan con sinceridad, ¿esto te hace sentir amado, respetado, más cercano a Dios? Y donde ambos están dispuestos a renunciar a toda práctica que por más placentera que sea, manche su conexión espiritual. Ese matrimonio no solo será fuerte en su vida sexual, sino inquebrantable en su vida de fe. Muchos, lamentablemente, no han conocido ese modelo. Algunos cargan heridas profundas de experiencias pasadas. Otros han sido esclavos de la pornografía durante años y sin saberlo, están trayendo esas sombras al lugar que debería ser puro. Por eso urge hablar con verdad sin condenas, pero sin evasivas, sin silencios cómplices. El silencio no ha traído sanación. La ignorancia ha abierto la puerta para que el enemigo contamine incluso lo más sagrado. Este mensaje no es exclusivo para hombres ni para mujeres. Ambos están llamados a custodiar el lecho conyugal. Ambos pueden ser heridos o heridores. Ambos necesitan redención en su sexualidad porque el enemigo no busca solamente dañar el cuerpo, sino deformar la imagen de Dios que llevamos, y la sexualidad es una de sus expresiones más sagradas. Padre Pío, cuya vida fue una entrega continua a la voluntad divina, enseñaba que el cuerpo debe ser templo del Espíritu Santo y no instrumento de pecado. Él, con su sabiduría sencilla y profunda, exhortaba a los fieles a vivir con pureza, incluso en los gestos más pequeños. Su intercesión es poderosa para quienes luchan en este campo, porque comprendía el peso de la tentación y el valor del sacrificio. En uno de sus consejos recordaba que el amor auténtico siempre lleva a Dios, nunca lo oculta ni lo reemplaza. Su ejemplo nos invita a examinar nuestra vida íntima con humildad, sin culpa paralizante, pero con un deseo sincero de conversión. Detente hoy por un momento. Pregúntate con el corazón abierto, ¿estoy construyendo una sexualidad santa o simplemente repitiendo lo que el mundo me enseñó? ¿Qué prácticas he adoptado sin discernimiento? ¿Hay algo que me impide vivir la paz de Dios en mi relación conyugal? Y si necesitas ayuda, no cargues solo. Acude al sacramento de la reconciliación. Busca acompañamiento espiritual. Como decía el propio Padre Pío, el alma que se confía a Dios nunca queda defraudada. Busca guía espiritual católica. Habla con tu esposo o esposa. Oren juntos. Busquen la restauración del vínculo sacramental. Porque sí es posible vivir una sexualidad plena y santa al mismo tiempo. No es una ilusión piadosa, sino una promesa real para quienes caminan en obediencia a la voluntad de Dios. San Pablo nos enseñó que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y vivir según ese principio transforma cada aspecto del matrimonio, incluso la intimidad. Quisiera saber de ti, sé que este tema puede provocar muchas reacciones. Algunos quizá no estén de acuerdo, otros profundamente tocados en su conciencia. Pero todos desde la fe podemos aportar algo. Entonces te pregunto, ¿crees que la Iglesia ha guardado demasiado silencio sobre estos temas? ¿Qué opinas de establecer límites espirituales incluso dentro del matrimonio? Escribe tu reflexión con respeto en los comentarios. Leemos cada una con apertura del corazón. Estamos construyendo una comunidad donde incluso los temas difíciles se abordan con verdad, gracia y propósito. Tú eres parte de esta misión. Hemos abierto una puerta que muchos prefieren mantener cerrada, la del discernimiento honesto, valiente
y a la luz del Evangelio sobre lo que ocurre en la intimidad de los esposos cristianos. Ya hemos reconocido que hay prácticas que, aunque se hagan con consentimiento, pueden deshonrar a Dios si provienen de una raíz desordenada o de un deseo egoísta. Pero debemos ir más allá. No basta con señalar lo incorrecto, hay que comprender por qué es tan difícil dejarlo. Muchas veces la raíz está en la identidad herida. Durante generaciones, hombres y mujeres han recibido mensajes contradictorios sobre lo que significa ser un buen esposo o una buena esposa. Algunos crecieron creyendo que la sexualidad era algo sucio, otros que era una obligación sin alma, y otros que era una competencia donde debían rendir siempre. Esa presión, sumada a la comparación constante con lo que el mundo promueve a través del cine o las redes, ha distorsionado la percepción de un don sagrado. El placer fue diseñado por Dios, pero muchos lo viven con ansiedad en vez de gozo. Padre Pío decía que el alma no puede descansar en aquello que no está en paz con Dios. Y así pasa en muchos matrimonios, no por falta de amor, sino por expectativas irreales, por silencios prolongados, por heridas no sanadas. Aprendieron a actuar, a ceder, a callar. Y lo más delicado, a normalizar lo que en su conciencia saben que no está bien. Porque sí, la conciencia habla. Aunque tratemos de justificar o silenciar, esa voz suave pero firme persiste. No acusa pero inquieta. No condena pero confronta. Es el Espíritu Santo recordándonos que incluso lo oculto le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando uno de los dos en el matrimonio se siente incómodo con una práctica, pero el otro insiste que es parte del derecho conyugal? Esta pregunta es más común de lo que crees, y la respuesta no está en quién tiene la razón, sino en qué dice el amor verdadero. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, nos da una definición profunda. El amor es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, todo lo soporta. ¿Se puede aplicar esto a la intimidad conyugal? Sin duda, porque si lo que llamamos intimidad produce miedo, vergüenza o sensación de opresión, entonces no es amor, es manipulación. Y aunque haya sacramento matrimonial, si uno de los esposos impone sobre el cuerpo del otro, sin mirar su alma, no está cumpliendo el pacto, lo está rompiendo. Dios no une a los esposos para que se utilicen, sino para que se acompañen en un camino donde el deseo es purificado y la entrega se hace con ternura y dignidad. Padre Pío enseñaba que el matrimonio es una vocación hacia la santidad, no una licencia para justificarlo todo. No se trata de vivir la sexualidad con temor o culpa, sino con reverencia. Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud, sino de libertad. Pero esa libertad no es desenfrenada. Tiene un límite, el respeto por el diseño divino. Cuando se cruza ese límite, lo que fue creado para edificar comienza a destruir. Lo vemos en matrimonios que empezaron con fuego, pero terminaron vacíos, confundiendo pasión con permisividad. Muchos preguntan, si ambos están de acuerdo, ¿cuál es el problema? Esa es justamente la trampa más sutil, porque el consentimiento sin discernimiento espiritual puede convertirse en complicidad con algo que daña el alma. Lo que se hace sin paz, sin pureza, sin amor auténtico, tarde o temprano, produce división. Es ahí donde necesitamos volver al Evangelio, volver al sacramento, volver al centro. El consentimiento por sí solo no es sinónimo de santidad. Dos personas pueden estar de acuerdo en algo y aún así alejarse juntas de la presencia de Dios. El pecado compartido nunca se transforma en virtud. Lo vemos claramente en el relato de Ananías y Zafira. En los Hechos de los Apóstoles, ambos mintieron de común acuerdo y ambos fueron juzgados. De la misma manera, en la intimidad conyugal, se puede formar un acuerdo que no nace del Espíritu Santo, sino de los deseos desordenados de la carne. Por eso es esencial volver al principio. En el libro del Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los formó desnudos y no sentían vergüenza.
Este detalle revela una verdad profunda. La desnudez original era física, sí, pero también emocional y espiritual. No había temor ni máscaras porque no existía el pecado. Todo era luz, todo era verdad. Ese debería ser el modelo de nuestra vida conyugal, una relación en la que ambos se sienten seguros, conocidos, amados sin miedo ni imposiciones. Pero cuando se introducen prácticas que provienen de la pornografía, la promiscuidad o la distorsión del amor, esa desnudez se cubre con disfraces que no le pertenecen. El amor se disfraza con las máscaras del mundo y entonces se rompe la unidad. Porque sí, incluso dentro del matrimonio se puede traicionar la pureza de la relación, no necesariamente con otra persona, sino con pensamientos, memorias y deseos que no nacen del diseño de Dios. Y para quienes ya han vivido estas experiencias y hoy sienten confusión, culpa o vacío, la pregunta es inevitable. ¿Hay redención? La respuesta es sí. Nuestro Señor es el Dios de la restauración, y esa restauración comienza con el arrepentimiento verdadero. No se trata solo de sentir remordimiento, sino de girar el timón. De decir, Señor, ya no quiero seguir por mis propios caminos, ahora te entrego también esta parte de mi vida. He conocido testimonios de matrimonios profundamente heridos, que han sido sanados por la gracia divina, liberados de adicciones sexuales, de conductas humillantes, de heridas antiguas. Y muchos de esos caminos de sanación comenzaron cuando uno de los esposos o ambos decidieron rendir su sexualidad a Cristo, dejar de ver la intimidad como un campo de batalla o una fuente de placer egoísta y comenzar a vivirla como un acto de adoración. Sí, adoración. Porque cuando dos esposos se entregan con amor verdadero, bajo la guía del Espíritu, están honrando el misterio de la unidad, y eso glorifica a Dios. No ignores esa inquietud que sientes después de ciertos actos. No la disimules con argumentos sacados de contexto. No la escondas detrás del consentimiento o del deseo. Sácalo a la luz, habla con tu cónyuge, oren juntos. Pregúntense de dónde vienen sus ideas sobre la sexualidad. ¿Nacieron de una inspiración espiritual o de imágenes vacías de internet? Y si aún quedan dudas, busca ayuda. No estás solo. En nuestras comunidades hay pastores acompañantes espirituales, terapeutas católicos, dispuestos a caminar contigo. La sanidad en la intimidad no es un ideal inalcanzable. Es una promesa que Dios ha hecho a los que le entregan todo, incluso lo más íntimo. Padre Pío en sus cartas y oraciones insistía en la importancia de la pureza del corazón y la obediencia a la voluntad de Dios, incluso en los aspectos más humanos. Su vida nos enseña que la santidad no es evasión del cuerpo, sino redención de todo el ser. Por eso, antes de continuar, te invito a hacer un examen sincero de conciencia. ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida conyugal? ¿Le has pedido que te enseñe qué le agrada? ¿Has tenido el coraje de decir no cuando sabías que algo no estaba bien? Aunque el mundo grite lo contrario, si estas palabras te están tocando, no es casualidad. El Señor quiere renovar tu matrimonio, tu corazón, tu alma, pero necesita tu entrega, tu sinceridad. Padre Pío decía que el alma que se pone en las manos de Dios, aunque esté rota, será restaurada. ¿Crees tú que el Señor puede redimir una sexualidad marcada por el dolor o por el pecado? ¿O hay áreas que sientes perdidas para siempre? Yo te digo, no hay oscuridad que Él no pueda iluminar. Lo ha hecho con muchos, incluso con santos como el mismo Padre Pío, quien intercedía por las almas más heridas, mostrándoles el camino de la luz del perdón y del amor verdadero. Déjame tu comentario si estas palabras resuenan en tu corazón. Este es un espacio donde la verdad tiene lugar y el juicio no tiene cabida. Si este mensaje te está ayudando a abrir los ojos desde la luz del Evangelio, dale me gusta al video, suscríbete. Si aún no formas parte de esta comunidad de fe
y activa las notificaciones para no perderte los próximos mensajes. Juntos con la gracia de Dios, derribamos mentiras y edificamos verdades que sanan, liberan y transforman vidas. Para avanzar en este camino de sanación y verdad es necesario comprender que lo que contamina el lecho matrimonial no siempre es un acto aislado, sino la ausencia de propósito según la voluntad divina. La intimidad conyugal, tal como fue diseñada por el Creador, no es únicamente un medio de placer físico, sino una manifestación viva del amor sacrificado de Cristo por su iglesia, reflejado en la entrega mutua de los esposos. Cada encuentro íntimo entre marido y mujer ha sido llamado a ser signo del pacto sagrado de entrega total de honra y gozo profundo. No puede reducirse a una rutina vacía ni a una repetición de deseos formados por influencias contrarias al plan de Dios. Pero ¿cómo es que lo íntimo se ha tornado confuso, incluso oscuro? Una de las respuestas está en lo que arrastra el alma herida. Son muchos los esposos y esposas que llegan al matrimonio con marcas del pasado, abusos no sanados, exposición temprana a la pornografía, relaciones anteriores, impregnadas de manipulación, control o pecado. Estas heridas no desaparecen por el simple hecho de decir sí acepto. Permanecen a veces escondidas hasta que una palabra, una acción o una costumbre las despierta sin aviso, reabriendo un dolor que creíamos superado. Y lo más doloroso es que en lugar de buscar la sanación que Cristo ofrece, muchos optan por adaptarse al sufrimiento. Se habitúan a prácticas que los hieren, se convencen de que es lo normal e incluso sienten culpa por no disfrutar algo que el mundo presenta como indispensable en un matrimonio feliz. ¿Te ha pasado, te has callado por miedo a parecer débil, poco moderno o carente de pasión? Déjame decirte con el corazón pastoral, esa incomodidad puede ser una voz de Dios en tu alma. No la ignores. Es aquí donde el Espíritu Santo quiere actuar dentro del sacramento del matrimonio. Él no solo guía hacia la verdad, sino que también revela lo que está oculto, sana lo que fue dañado y limpia lo que ha sido contaminado. Pero para que el Espíritu actúe es necesario invitarlo a entrar, abrirle todas las puertas, incluso las más íntimas. Esto no es exageración piadosa, sino la comprensión de que todo en la vida del creyente debe estar bajo el señorío de Jesucristo. Él es el Señor de todo o no es Señor de nada. Tal vez te estás preguntando, está bien, entiendo que algunas cosas pueden no estar bien, pero ¿cómo saber con certeza cuáles son? Buena pregunta. Y la respuesta no está en una simple lista de prohibiciones, sino en el discernimiento espiritual continuo, basado en los principios evangélicos. Honra, consentimiento mutuo, ausencia de vergüenza, edificación espiritual, amor puro y desinteresado. Si algo quebranta estos fundamentos, aunque parezca deseable, es momento de revisarlo a la luz de la fe. Una conciencia en paz es una brújula poderosa. Si después de un acto íntimo sientes distancia con Dios, si te cuesta orar, o si percibes una ruptura en la comunión con tu cónyuge, no lo pases por alto. Eso vale más que cualquier consejo externo. Porque la sexualidad, según el plan divino, no fue creada solo para unir cuerpos, sino para manifestar la unidad espiritual que refleja el amor entre Cristo y su iglesia. Recuerdo el testimonio de un hombre cristiano que compartió su experiencia. Durante años antes de casarse, consumía pornografía y pensaba que lo que practicaba con su esposa era simplemente creatividad o una manera moderna de vivir su relación. Fue en un retiro espiritual al meditar sobre la vida y enseñanzas de San Pío de Pietrelcina, más conocido como Padre Pío, que empezó a cuestionarse desde lo profundo del alma. Él entendió que lo que el mundo presenta como libertad muchas veces es esclavitud disfrazada. Pero cada vez que ella manifestaba su incomodidad, él respondía acusándola de ser fría o demasiado espiritual.
Durante años vivieron así atrapados en una relación donde el verdadero amor quedaba opacado por las heridas no sanadas. No fue hasta que él participó en un retiro de fe que el Espíritu Santo iluminó su corazón y lo llevó a reconocer su propio egoísmo. Me di cuenta de que nunca la hice sentirse segura, confesaba con lágrimas. Solo intenté recrear imágenes vacías que había visto y la traté como si fuera parte de una actuación, no como la esposa que Dios me regaló. Ese día oraron juntos, se pidieron perdón desde lo profundo del alma y decidieron recomenzar su vida íntima, esta vez con Cristo en el centro. Esto es lo que tantos matrimonios necesitan hoy, un nuevo comienzo, una purificación interior que libere la alcoba conyugal de todo lo que no proviene de Dios. Porque si anhelamos que el Señor bendiga nuestra unión, debemos entregarle el matrimonio en su totalidad. No solamente los momentos de oración familiar, no solo las decisiones económicas o la educación de los hijos, sino también lo más privado, lo que sucede en el silencio del dormitorio. ¿Estás dispuesto a consagrar también eso al Señor? ¿Te atreves a decir, Señor, incluso en la intimidad quiero agradarte? Tal vez eso implique renunciar a ciertas prácticas aprendidas. Tal vez exija diálogos incómodos, pero puedo asegurarte que lo que Dios ofrece a cambio es infinitamente más grande. Paz profunda, unidad verdadera, alegría sin vergüenza, plenitud que no depende de trucos ni fantasías, sino que brota del Espíritu. Y si te preguntas cómo hablar con tu cónyuge sin causarle dolor, he aquí una guía. Comienza desde el amor, nunca desde el juicio. Habla de tu deseo de crecer juntos en la fe. Comparte tus inquietudes con humildad, lo que el Señor ha movido en tu corazón. Escucha también con atención y ternura. No se trata de imponer, sino de avanzar unidos hacia la santidad matrimonial. La transformación no será instantánea. Habrá momentos de vulnerabilidad. Pueden aflorar recuerdos pasados, heridas antiguas que ni siquiera sabías que estaban ahí. Pero no tengas miedo. Nuestro Señor no solo sana, también reconstruye. Él puede renovar la intimidad de tu matrimonio hasta hacerla más bella de lo que alguna vez soñaste. Porque cuando el Espíritu Santo es quien edifica el amor, incluso las ruinas se transforman en santuario. San Padre Pío, cuya vida fue un testimonio constante de entrega total a Dios, decía que el alma que se abandona en las manos del Creador no teme ningún dolor, porque sabe que todo coopera para su bien. Siguiendo su ejemplo, quiero invitarte a un acto de fe concreto. Esta noche ora con tu pareja. No importa si nunca lo han hecho antes. Tomen sus manos, cierren los ojos y presenten su vida íntima ante el Señor. Pidan sabiduría por esa dirección. Renuncien juntos a todo aquello que no glorifique a Dios y comprométanse a caminar en amor y santidad. Padre Pío enseñaba que el verdadero amor nace de la cruz, que también nuestra vida matrimonial esté marcada por ese amor que se entrega. Él creía firmemente en el poder de la oración conyugal, esa que une las almas más allá del cuerpo. Inspírate en su vida para ofrecer tu intimidad como un acto de alabanza. Si esta reflexión ha tocado algo en tu interior, si ha despertado pensamientos que quizás habías ignorado, déjame decirte, no estás solo. Este es un espacio para la verdad, para la libertad en Cristo. ¿Has vivido alguna lucha en tu vida íntima que te pareció más espiritual que física o emocional? ¿Sientes que el Señor te está pidiendo rendir algo en esa área? Cuéntalo. Tu historia puede ser el comienzo de sanación para otros. Padre Pío recordaba que el sufrimiento aceptado con amor se transforma en camino de redención. Que esta entrega de tu intimidad no sea un peso, sino un acto de amor redentor. Porque cuando permites que Dios entre incluso en lo más personal, entonces todo se vuelve sagrado. Y ese es el misterio que transforma el amor humano en reflejo del divino.